Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por lo que Él hizo, está haciendo y seguirá haciendo con cada una de nuestras vidas. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. A cada uno de los amados amigos le rogamos en el amor de Jesucristo de que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el Evangelio de Marcos. Gloria al nombre de Cristo. El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Capítulo 10. El verso 2. Hasta el verso 12. Gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 10, verso 2 hasta el versículo 12. Con la bendita ayuda del Todopoderoso, continuaremos con este tema. El matrimonio es indisoluble y lo desarrollaremos brevemente, ya que es un tema bastante extenso, hasta donde Dios no lo designe. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido o al esposo repudiar a su esposa. El Señor Jesús respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Mire qué claridad. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos respondieron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, unió, matrimonió, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo el Señor a ellos: cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Más contundentemente habla aquí: y si la esposa repudia a su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Gloria al nombre de Cristo. Que sea Dios en su sola potestad añadiendo bendición a cada uno de los que alcanzaren a escuchar esta palabra. Dice esta versión:
El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Respondió Jesús. Y si la esposa se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio contra su esposo anterior. Con la bendita bendición de nuestro gran Dios, vamos a definir en este momento lo que es el divorcio. La definición del divorcio y el nuevo segundo casamiento. En los segmentos pasados hemos tratado acerca, con el título este tema, el matrimonio es indisoluble. Ya que estamos en la época del apogeo, cual los tiempos antidiluvianos y los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde cada cual le echaba mano al hombre que quisiese, la mujer le echaba mano al hombre que quisiese a su antojo, a su manera, a su capricho. Ahí es donde el Evangelio de Mateo dice muy claro que como en los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra, que se casaban y se daban en casamiento, esto no habla de que se matrimoniaban. Si estaban casados, se separaban y vamos a tomar otra. Había un descaro, un irrespeto a lo establecido por Dios al principio, el matrimonio. Estamos actualmente en una época de crisis de divorcio. Y quiero que valga la redundancia acerca de lo que dije en el segmento pasado, que los discípulos entendieron con claridad la explicación que el maestro le diese a los que llegaron a tentarle, porque es que hay preguntas que se deben dar una respuesta con contundencia, porque son preguntas capciosas, preguntas que quieren es molestar al que las va a dar. En este caso, preguntas tentativas, como lo hicieron estos fariseos de la época del maestro, los cuales escribas y fariseos pertenecían a dos escuelas de aquel entonces. Una donde enseñaban que se podía separar las parejas y volverse a casar, tener un segundo, tercero, cuarto, quinto, los que sean, con otro, con otra, por cualquier cosa. Una de las escuelas.
si la comida quedaba maluca, sin sal, si la casa estaba desarreglada, el esposo iba donde el sacerdote y presentaba la queja. E inmediatamente, como había no una seriedad hacia el matrimonio y mucho menos un respeto a la esposa, porque triste y lamentablemente en muchos lugares de la época de Jesús, como en la actualidad, a las mujeres se respetan poco, no le dan el respeto lo cual la mujer se merece, cuando según las Sagradas Escrituras a la esposa hay que tratarla bien, hay que darle un buen trato. Lógicamente que estamos en la época de la liberación femenina, donde esa maldita ley del feminismo le dio unos atributos a las mujeres que también las mujeres han aprovechado para ensañarse contra algunos hombres. Y ya las mujeres en algún lugar mandan a los esposos. Pero aquí vamos a tratar acerca del respeto de la institución divina y el respeto hacia la mujer. La mujer merece un respeto especial. Entonces se podía separar según una de las escuelas. Y otra de las escuelas era un poco más estricta, solamente por infidelidad. Pero en este caso habían malinterpretado el mandamiento de Moisés. Moisés no le dijo que Dios había permitido que se separaran y se volvieran a casar, ni tampoco él dice que se vuelvan a casar. Ellos malinterpretaron, sin embargo ellos tomaron eso dándole una aplicación totalmente de razonamiento humano, porque Dios en ningún momento estableció el cásense y vuélvanse a separar y ya busquen a otro. Ya dimos la explicación del desposorio que habla Jesús en Mateo 19:9, que ahí es donde el Señor hizo una pequeña introducción. Empieza hablando acerca del matrimonio, lo cual viene un divorcio y continúa con ese tema del divorcio. Pero dice que al principio no fue así, pero hace una pequeña introducción, un entre comillas, un entre paréntesis. Se puede separar y se puede disolver es el pacto, el compromiso de desposorio. El desposorio era muy sagrado en el tiempo pasado y en la actualidad en algunos lugares, en este caso hogares, se respeta el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Un compromiso serio de matrimonio, donde en el Antiguo Testamento podían vivir el novio bajo el techo de la novia, lógico que vivir más no convivir. Y en ese lapso, como ya había una presentación ante la familia de que esa pareja estaban comprometidos, ese hombre y esa mujer estaban comprometidos para matrimonio, entonces había un mutuo respeto. No se podía conocer el uno al otro. Y en ese compromiso, primero se presentaba la situación ante la familia, luego ante la congregación, en este caso ante el sacerdote, y ya todo el mundo eso se regaba. Fulano y fulana están comprometidos a matrimonio, están desposados.
Resulta de que si en ese desposorio la muchacha se le fueron las patas, y tuvo relación con otro, el muchacho inmediatamente podía romper ese compromiso, ese pacto, e irse y casarse con otra, comprometerse con otra para casarse con la otra. Era la única manera. Eso fue lo que el maestro quiso dar a entender, porque tomó la palabra porneia, prostitución sexual, fornicación, que en el original es porneia, prostitución sexual, ya que en ese tiempo la mujer que caía en fornicación, que tenía relación sexual antes de casarse, se denominaba ramera o prostituta. Ese era el término que le daba en la antigüedad a la mujer, motivo por el cual María, la santa mujer que Dios escogió para traer al Salvador al mundo, porque María fue una mujer pura, santa, casta, la cual es digna de imitar en cuanto a su comportamiento moral y espiritual, lo cual el mundo entero, en especial las mujeres, no son dignas ni siquiera mencionar su nombre. Entonces ella, sin previo aviso del Señor a José, ni a ella, porque aún ella también se sorprendió, el Espíritu Santo descendió sobre ella. Fue concebido por obra y gracia nuestro amado Salvador Jesús. Y José, como había un lazo de tiempo para que se conocieran en el desposorio y estaban viviendo ahí bajo el mismo techo, mas no conviviendo, vuelvo y lo digo, él inmediatamente dijo: esta mujer se prostituyó, y quiso dejarla sola. A eso es que se refiere el maestro en el capítulo 19, verso 9 de Mateo. Pero no en la relación matrimonial, relación o compromiso. Sí, ya es una relación. Ya dejó de ser un desposorio, ya es un matrimonio. En el matrimonio el Señor no lo avaló que se separen y vuelven y se casen. Ahora si se separan, el Señor dice: sí, listo, sepárese. Porque Moisés le dijo a los judíos: por la dureza de vuestro corazón, entonces sepárese. Pero no les dijo: allí cásense, sepárese. Por la dureza del corazón. Pero Dios no lo estableció. Jesús tampoco avaló el que se separen y vuelven y cásense estando vivos todos dos. Que hay que tener mucho cuidado en eso, que quede claro. Eso fue lo que le sorprendió a los discípulos. Entonces les dijo, los discípulos dijeron: Señor, si esto es así con relación al matrimonio, lo mejor es no casarnos. Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Entonces, en esa otra escuela era más rigurosa. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sepárese solamente en caso de infidelidad. Y los fariseos, los judíos en sí, se separaban e iban y volvían y se casaban. Y eso no es lo que mandó el Señor, porque no hay un solo
mandato en la palabra del Señor para los casados, hombre y mujer. Sepárese, porque no están haciendo vida, y vaya y cásese con quien quiera. No, estamos actualmente de crisis de divorcio, una época donde es bastante común, como en los tiempos. Por eso el pueblo cristiano tiene que estar apercibido, porque estamos viviendo el tiempo de la inmoralidad sexual, donde cada cual hace con su propio cuerpo lo que el bien le da la gana. Y este cuerpo no lo creó Dios para que hagamos lo que nos dé la gana, sino para que hagamos lo que Él demanda en su palabra que hagamos con este cuerpo. A este cuerpo hay que darle buen uso, porque este cuerpo Dios no lo creó para pecado. Dios lo creó para posteriormente ser morada de Él, para Él habitar dentro de nosotros, como lo está haciendo en la actualidad a través y mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo morada dentro de nosotros. Por eso este cuerpo hay que darle buen uso, porque cualquiera, allá está el libro de Corintios, una iglesia donde el Señor a través del apóstol Pablo le dedicó mucho tiempo, pero era una iglesia muy carnal, dada a la inmoralidad. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le tuvo que decir a los creyentes, tanto solteros como casados, que el que destruyera este cuerpo con inmoralidades sexuales, con infidelidad sexual, infidelidad conyugal y con porneia, fornicación, o sea prostitución, Dios le destruiría. Que quede muy claro esa parte. Es muy delicado tener una relación sexual fuera de lo establecido por Dios. De la única manera que puede tener tranquilamente relación sexual una persona es dentro del estado del matrimonio. Es la única manera que Dios aprueba una relación, y ahí está Dios en esa relación bendiciendo a los dos, al hombre y a la mujer. Es de la única manera. No hay otra manera delante de Dios que Dios apruebe para llevar a cabo una relación sexual. Entonces estamos viviendo en la actualidad en una época donde el separarse en las parejas es común. Es común. En este último siglo totalmente es común. Como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de antidiluvianos, los días de Noé. Es en este momento, es común. Cambian de parejas como cambiándose de ropa. No hay respeto a la institución divina. El divorcio es una de las principales consecuencias de la destrucción de familias. Que quede bien claro esto. Porque Dios no avaló, no aprobó desde el principio el divorcio, el que se separen las parejas
matrimoniadas, esposados, no desposados, esposo y esposa. ¿Por qué Dios no permitió o no lo estableció que se divorcien? Porque es una de las principales consecuencias de la destrucción de las familias. Destrucción de familias. El divorcio abre puertas para muchas malicias. El hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, el hombre que se separa de su compañera que se le entregó en el altar, la mujer que se separa de su compañero que se le entregó en el altar, porque fue una entrega mutua, que no se pertenece uno mismo, sino que ya uno le pertenece a la esposa le pertenece a uno. Abre puertas a muchas malicias. Ese hombre se corrompe, se vuelve malicioso. Esa mujer se corrompe, se vuelve maliciosa y no le da miedo a llegarse a otro, a otra. Pierden el temor moral, el respeto moral lo pierden. Y les voy a anticipar, el que se divorcia una vez ya no le da miedo volverse a divorciar la segunda vez y luego la tercera vez, y siguen, no le da miedo. ¿Por qué? Porque perdieron el respeto al matrimonio, perdieron el respeto y el temor moral y espiritual acerca de lo que es en sí el matrimonio. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Pierden el respeto. Una persona divorciada una vez ya no tiene miedo de volverse a divorciar. No tiene miedo. Por eso esto va de mal en peor. La destrucción de familias. Y es tan así que no les da miedo. Que se divorcian y quedan familias sufriendo. Hijos sufriendo. Papá y mamá que respetan el matrimonio sufren por esa separación. Hijos nacidos siendo bastardos, porque un hijo que nace fuera del primer matrimonio, el segundo hijo de otra relación ya es un bastardo delante de Dios. Nacen bastardos. Y esos hijos, hay una tendencia a dañarse más adelante. Ahí vemos el caso del hijo de la mujer Agar, Misael, nacido fuera del matrimonio. Y hasta el día de hoy, por esa relación ilícita,
hay consecuencias en el mundo entero, en muchas naciones. Descendientes del hijo de Agar. Destrucción de familias y destrucción de naciones. Según Proverbios, afrenta de las naciones es la infidelidad sexual. Una persona divorciada una vez ya no tiene miedo de volverse a divorciar. Lo hemos visto. Se separó, volvió y se casó, volvió y se separó. No sienten miedo. Ni les importan las consecuencias que trae dicha separación. Porque lamentablemente en la mayoría de las relaciones matrimoniales quedan hijos, y esa separación marca a los hijos, marca a la familia, tanto de papá y mamá, los marca. Lo hemos visto. Lo peor de todo, muchas personas son cristianos. Lo más triste y lamentable es que son disque cristianos. Congregaciones llamadas cristianas que aprueban el divorcio y el segundo, tercer y cuarto matrimonio. Pastores irrespetuosos, inmorales, falta de ética en cuanto al matrimonio se refiere y falta de respeto a la palabra del Señor. Y son cristianos, lo más lamentable. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le aconsejó a los creyentes: es bueno que no se casen. Pero si se están quemando, cásense. Si no tienen don de continencia. Pero si se van a casar, lo mejor es que primero examinen bien la situación, porque es un caso hasta que la muerte los separe. No lo toman con seriedad. Es más, muchos se casan es por placer, no porque desean tener una familia, un hogar. Y el matrimonio debe de existir o ser conformado es con la intención de tener un hogar, una familia, levantar una familia, no por placer. Porque cuando se toma esa decisión de casarse por placer es donde vienen los descalabros, donde vienen los desaciertos. Por placer. Bueno le es al hombre, al ser humano, a la mujer quedarse como yo, dijo Pablo. Yo quedé viudo porque no hacía nada, había quedado viudo cuando escribió la carta de los Corintios capítulo 7 de Primera de Corintios. Y él que habla en esa carta de principio a fin acerca de lo que es el matrimonio,
acerca de lo que es ser soltero. Él lo habló con tanta claridad porque tenía experiencia en la materia. Por eso se atrevió a aconsejar a solteros, a viudas y a casados y a casadas. Porque él le aconsejó a solteros, viudas, casados y casadas. Si usted no tiene don de continencia, o sea, no tiene poder, dominio propio para dominar sus apetencias carnales, cásese. De ahí es donde viene algo que el Señor me trae a la mente con relación a Jeremías. Así sea que el matrimonio no lo lleve a cabo una persona que no tiene don de continencia, pero si Dios tiene un propósito con esa persona, por algo Pablo quedó viudo en temprana edad, seguro, porque hasta donde él tenía que ir, de seguro que la esposa le hubiese sido un tropiezo. Al darse cuenta que él iba para Roma, de seguro que hasta ella no lo dejaría ir a cumplir los propósitos de Dios. Jeremías no tenía dominio propio para dominar sus apetencias carnales. Por eso, los jóvenes en especial tienen que tener mucho cuidado de cuidarse de las charlas, de los toques, del manoseo, porque fácilmente se cae en pecado vergonzoso, sexualmente hablando, delante de Dios. Jeremías no tenía don de continencia, no tenía poder, dominio propio para dominar su carne. Sin embargo, él le pedía a Dios que le diera esposa y Dios no se la dio. ¿Qué tenía que hacer él? Sacar fuerza de donde no tuviera. Ser valiente y dominar su carne. Porque lo que tenía que hacer Jeremías era algo muy serio, que si Dios le hubiera permitido que se casara, no hubiera llegado hasta donde Dios quería que él llegara. No le permitió, directamente Dios no le permitió que Jeremías se casara. Y no tenía dominio propio. Pero para el matrimonio hay que tener mucho cuidado. Siéntense primero, dialoguen, que esto es un caso para toda la vida, según 1 Corintios 7:39, hasta que la muerte los separe. No hay otra alternativa. Pero resulta que ya se casaron, lo vamos a ver más adelante. Ya se casaron, pero uno de los dos falló. La víctima, el que sufrió esa afrenta, el que sufrió ese deshonor, ¿qué tiene que hacer? No tiene poder para vencer las apetencias de la carne. Lo que dice el apóstol Pablo es perdónela, perdónenlo y vuelvan a unirse, reconcíliense. Eso no es fácil. Muchos lo han hecho, que han entendido lo que es el matrimonio. Bueno, yo ya no puedo volverme a casar con otra. Mi cónyuge me falló. Yo no me puedo casar con otra, no me puedo casar con otro. Pues aquí lo único que tengo que hacer es agachar la cabeza, pedirle perdón. Perdón, ya le pidió de pronto la esposa, si fue la que falló, o el esposo. Ella fue reacia en no perdonarle. Pero como no se puede casar ni el uno ni el otro ya con otro para agradar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Perdónense y reconcíliense, vuelvan otra vez a estar juntos. Es la única manera.
Lo peor de todo es que muchas personas son llamados cristianos y por falta de conocimiento y temor a Dios, el divorcio y segundo matrimonio es bastante común en muchas iglesias llamadas cristianas. Ojo a esto. Y por falta de conocimiento y temor a Dios, el divorcio y segundo matrimonio es bastante común en muchas iglesias llamadas cristianas. Así como uno cuando se convirtió a Cristo y le dieron unas clases bautismales antes de ir al bautismo, nos dieron unas clases preparándonos y que nos diéramos cuenta el camino que íbamos a seguir después de que nos bautizásemos. Así como nos instruyeron antes del bautismo, debe de haber en las congregaciones unas enseñanzas básicamente fundamentales para las personas que están en desposorio. La decisión que ustedes van a tomar es muy serio y empezar a enseñarles por la palabra los pros y los contras del matrimonio. Lo bueno que trae la relación matrimonial y lo maluco, porque hay momentos malucos, los cuales el apóstol Pablo los describió con una palabra: yo os quisiera evitar las aflicciones. La aflicción, porque en el matrimonio vienen aflicciones, hay problemas, hay dificultades. Entonces ese conocimiento se debe dar a los desposados, al uno y al otro. Mire que la decisión, el paso que ustedes van a dar es muy serio, y enseñarle los pros y los contras del matrimonio. Entonces, por falta de conocimiento y temor a Dios, el divorcio y segundo matrimonio es bastante común en muchas iglesias llamadas cristianas. Bastante común. Primero, falta de conocimiento. Segundo, falta del temor a Dios, el respeto a Dios, porque fue Dios quien estableció el matrimonio. Fue Dios quien lo estableció, no el hombre, no la persona determinada. Fue Dios quien estableció el matrimonio. Entonces, temor reverente a Dios, obediencia a Dios. Me voy a casar yo, el hombre, y voy a vivir con esta mujer hasta que la muerte nos separe, porque yo amo a Dios, conozco la palabra y amo a Dios. Ya tengo un sólido conocimiento acerca de lo que es el pro y los contras del matrimonio. Entonces voy a dar ese paso. Luego, tengo temor a Dios, voy a ser fiel a mi compañera porque amo a Dios, respeto a Dios, y Él fue quien lo estableció. No fue el pastor, no fue el cura, no fue fulano, sutano, no fue nada. Fue Dios quien lo estableció. Por falta de conocimiento y temor a Dios, muchas congregaciones permiten el divorcio. Es bastante común el divorcio en muchas iglesias. Y esto nunca ha sido la voluntad de Dios. Sepárense y vuélvanse a casar. Y de antemano le digo, el separarse de la compañera, del compañero, es pecado.
Y es más pecado volverse a casar con otra, con otro. Es pecado. Con el solo hecho de separarse ya pecó. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo muy clarito. Fue un mandamiento inabrogable. No se puede abrogar. Inviolable. Lo que Dios unió, no se vaya a atrever a separarlo. E inclusive, por eso le dije de antemano, reconcíliense. Ni el pecado de infidelidad puede separar esa pareja. Como ya el uno se fue, el otro se fue, ahora no vaya a recoger ruinas de nadie. Ya se fue, se revolcó por allá. Porque en algunas congregaciones, si usted se separó y volvió y se juntó con otra o con otro, la mujer, lo que estoy hablando aquí es de relaciones heterosexuales, no homosexuales, para que quede claro. Cuando dice casarse con otro, estoy hablando de homosexuales. Estoy hablando de heterosexuales, hombre y mujer. No lo permitió el Señor. No se separa. Y si se separa, quédense sin casarse. Y en unas congregaciones, si usted se separó y llegó a esa congregación, empieza a caminar, se dieron cuenta que había sido casado, vaya y busque a esa mujer, vaya y busque a ese hombre. Porque si no, no entra al cielo. Eso no es así. A los que ya están segunda vez casados, estando su cónyuge vivo, o tercera vez estando su segunda cónyuge viva, quédese así. No se separe. No se separe. No se separe. Pídale a Dios perdón solamente, que Dios lo hará. Pídale a Dios perdón, que Dios lo hará. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Esto nunca ha sido la voluntad de Dios, pues Cristo lo dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No hay autoridad, no hay potestad alguna en la tierra que pueda separar una pareja. Y si se separaron, quédense ahí sin volverse a casar. Quédense ahí. Eso es lo que dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es un mandamiento. Es un mandamiento. No se separen. Y si por culpa del pecado del uno o del otro se separaron, quédense sin casarse. Eso es lo que dice la palabra. En muchas iglesias permiten el divorcio y el recasamiento. La palabra no lo avala. La palabra no lo permite. Alabado sea el nombre del Señor. Según este mandamiento, ni aún ningún pecado, ninguna entidad puede quebrantar este mandamiento, ni siquiera. No se separen. Hagan tripas y corazón, lo que sea, hagan la fuerza que sea, perdónense. Pero no se separen. Reconcíliense. Mandamiento perpetuo. No se separen. Maestro, qué palabra tan dura. Así lo dice el Señor.
Esto es un mandamiento. Según este mandamiento, ninguna entidad, ningún poder humano puede quebrantar este mandamiento. Ni siquiera tu propio pecado de infidelidad. El proceso del divorcio. Miremos el proceso del divorcio. Mateo 19:3. El proceso del divorcio. Mateo 19:3. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al esposo divorciarse de su esposa por cualquier causa? Ya lo vimos que era un mal entendimiento o mal aplicada la palabra, pero ellos lo habían hecho porque eran duros de corazón los fariseos. Tomaron esto a la ligera y muy de pecho. En ningún momento los fariseos querían aprender al respecto. Ellos vinieron fue para tentarle, a ver qué decía él acerca de lo que Moisés había permitido. No era para hacer correctivos, porque muchos preguntan acerca del divorcio, acerca de la separación y volverse a casar, no para aprender y aplicar la palabra en sí, sino para tratar de justificar: es que yo soy la víctima y aquel es el victimario, y yo como víctima yo tengo algunos derechos. Según Dios no es así. Con Dios las cosas son diferentes. En ningún momento los fariseos querían aprender al respecto, pues ellos estaban claros en este asunto. Ellos lo sabían claramente, que al principio Dios no lo había establecido así. Ellos tenían conocimiento de la palabra del Señor, pues ellos habían recibido palabra directa, el pueblo de Israel, de lo que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí. Los mandamientos, decretos, estatutos y ordenanzas. Ellos estaban claros en ese asunto, pero era para ver si podían buscar algo para justificar su proceder. Alabado sea el nombre del Señor. Ya sabían la respuesta, ellos la sabían, bíblicamente la sabían, pues los 5 libros del Antiguo Testamento hablan con claridad acerca de lo que es el matrimonio. Primero el desposorio, luego el matrimonio, y ahí sucesivamente el separarse. Ellos tenían conocimiento. La respuesta de Jesús no se dejó esperar. 19, 4 y 5 de Mateo Evangelio. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Hombre y mujer los hizo, los matrimonió. Y dijo,
Versículo 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Quedarán soldados de por vida, quedarán pegados de por vida. Y los dos serán una sola carne, unidos. Tabaj. Según Jesús, no es lícita la separación de las dos personas que están casados. Él no dijo, sí, ustedes pueden separarse. ¿No habéis leído lo que el Señor dijo al principio? Él no les dijo, sí, ustedes pueden separarse. Lo llevó al principio, cuando Dios matrimonió la primer pareja, cuando Dios los casó. Lo llevó al principio. Jesús, según Jesús, no es lícita la separación de las dos personas que están casados. Porque más adelante, si se separaron, sepárense, sí, porque Él no dice que no se separen. Ya, ustedes consintieron en separarse, pero quédense sin casarse. Si quieren agradar a Dios, si quieren agradar a Dios, no se vuelva a casar. Pero si no quieren agradar a Dios, vuelve y cásese. Pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios no aprueba la separación de los casados. Nunca lo aprueba. Ni porque haya pecado el uno o el otro. No se aguantan las apetencias de la carne. Perdónense y reconcíliense. El uno, así como Cristo perdonó al ser humano sus pecados, tenga ese espíritu de valentía y de perdón, y perdone la falla del otro. Pero si no, quédense. Si quieren agradar a Dios, quédense sin casarse. Eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice otra cosa. Que el hombre lo diga es muy distinto, pero la palabra no lo aprueba. Dios no aprueba la separación, pues lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aquí no hay lugar a un segundo matrimonio, a un tercer matrimonio, a un cuarto, no. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y si se separan, corre la responsabilidad de parte del que lo hizo, si se separó y se volvió a casar. Eres responsable, no Dios, porque Dios no lo avaló. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso es todo. Se entiende cualquier entidad que tenga que ver con el matrimonio, juez, abogado, hombre alguno, llámese cura, llámese pastor, llámese un juez, un abogado, no puede intervenir en separar a esas personas casadas. Y si lo hacen, caen en juicio delante de Dios. El casamiento tiene carácter espiritual. En ninguna manera una fuerza terrenal tiene fuerza para disolver el casamiento. Carácter espiritual. Fue Dios quien estableció el matrimonio. No ser humano. No entidad humana. No un juez. No un abogado. No un pastor. Fue Dios quien estableció el matrimonio, el cual Él dio el mandamiento: no se separen.
El matrimonio tiene carácter espiritual. Fue Dios quien estableció el matrimonio, quien casó la primer pareja. Aleluya. En ninguna manera una fuerza terrenal tiene fuerza para disolver el matrimonio. Recordando que son dos personas formándose en una sola persona. Que quede bien claro esto: cuando usted estaba en el altar, cuando usted estuvo donde el juez, el que los casó, inmediatamente él dio la orden, lo declaró marido y mujer. Ustedes dos ya no son uno, no son dos. No es un hombre y una mujer, son uno solo. Un hombre y una mujer se constituyen en el momento del matrimonio en una sola persona. Son uno solo, inseparables, inquebrantables. Dabaj, están pegados el uno al otro. Ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al otro, a la otra. Esta unión mística nadie puede disolverla. Ni el adulterio, ni la cultura, ni las nuevas leyes. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Ahora bien, el matrimonio válido por Dios es el civil. Dios estableció las leyes terrenales. El único matrimonio válido delante de Dios es el civil. Cuando usted fue ante un juez e inmediatamente ese matrimonio quedó registrado, es el que tiene validez delante de Dios. Por si alguna razón tu pastor te ha casado sin haberlo hecho por lo civil, este matrimonio no es válido en ningún momento. Te puede casar un pastor, si no lo ha hecho usted por lo civil, no tiene validez delante de Dios. Casamiento por la iglesia es una consagración o una bendición, por lo que da el sentido del matrimonio es por lo civil. Lo que da sentido al matrimonio es por lo civil. Es una bendición que después de que usted haya ido a la notaría y se haya matrimoniado por lo civil, es una bendición que en la iglesia le hagan una ceremonia para testimonio a los que te conocen y a la vecindad de que ya usted le pertenece el uno al otro, no se pertenece a sí mismo. No importa si es o no cristiano, el matrimonio tiene validez por lo civil delante de Dios. No hay autoridad sacerdotal ni pastoral para declarar legalmente delante de Dios a un hombre y a una mujer en matrimonio. Solamente la ley civil, la que está establecida en el gobierno al cual usted pertenece. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. ¿Por qué se debe de hacer el matrimonio en la iglesia después de haber salido de la notaría?
o haber tenido ese encuentro con el juez, porque el matrimonio se debe hacer por la iglesia, porque presentar tu matrimonio delante de Dios y delante de la iglesia es muy hermoso. Pero recuerda que si estás casado por lo civil, la ley del matrimonio te exigirá como lo manda la palabra de Dios. Si usted se casó por lo civil, la ley del matrimonio lo demanda y le manda por lo que Dios estableció acerca del matrimonio. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Repito esta parte: el matrimonio se debe hacer por la iglesia, porque presentar tu matrimonio delante de Dios y delante de la iglesia es muy hermoso. Pero tenemos que recordar que si estás casado por lo civil, la ley del matrimonio también te exigirá como lo manda la palabra de Dios. Te exigirá respeto, reverencia, primeramente a Dios, respeto a su cónyuge, fidelidad a su cónyuge. Alabado sea el nombre del Señor. Si te divorcias, comete pecado. Si te separas, comete pecado. Si adulteras, comete pecado. Si te separas, comete pecado. Y si te unes a otro, así sea, o a otra, en el estado de matrimonio por segunda vez, comete pecado. Está muy claro lo que Jesús dijo, que el matrimonio es para toda la vida. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Los fariseos le replicaron. Mire cómo le replicaron los fariseos. Los fariseos dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y separarse de ella, repudiarla? Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Ellos no querían aprender, estaban brecando a hacer cómo lo podrían atrapar en un desvío con relación al matrimonio. A ver si él estaba de acuerdo a lo que Dios había establecido al principio, cuando casó a Adán y a Eva. Eso era lo que ellos querían, atrapar al maestro en si estaba en desacuerdo a lo que Dios había establecido al principio. Jesús le respondió, versículo 8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarse, separarse de vuestras esposas, mas al principio no fue así. Fue Moisés el que le dijo: lo pueden hacer por la dureza de sus corazones, pero Dios no lo ha permitido. Dios no lo ha permitido. Fue Moisés el que lo permitió por la dureza de sus corazones. Moisés lo permitió. ¿Por qué? Por el maltrato que los hombres le estaban dando a las mujeres.
viceversa, en la actualidad hay mujeres que le dan maltrato al esposo, pero al principio no fue así. No está diciendo que ustedes por un maltrato, por un mal comportamiento, sepárense, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Los fariseos sabían que no se podían separar. Ellos sabían. Entonces, ¿por qué Moisés permitió esto? Si nosotros sabemos que al principio Dios no dijo que nos separáramos. Entonces abusaban de las mujeres que en cierto sentido eran desprotegidas, desamparadas, porque lamentablemente por eso no podemos traer esa cultura a nuestra cultura. En la cultura hebrea, en la cultura en que rodeaba al pueblo de Israel, era una cultura donde degradaban a las mujeres. Las mujeres no tenían el valor que había que darle a la mujer, según Proverbios. A la mujer hay que darle buen trato, tratarla como vaso frágil, amarla, honrarla, respetarla y protegerla. Por eso el Señor se la sacó de un costado al hombre, para que la mantenga protegida, no desamparada, no desprotegida. Motivo por el cual Moisés abrió una puerta para que los hombres que no querían estar con sus esposas les dieran carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Dios estableció el matrimonio para toda la vida. Las mujeres eran ante Moisés, las mujeres iban ante Moisés. La respuesta de Jesús al divorcio. Mire lo que respondió Jesús con relación al divorcio. Y lo voy a tomar seguidamente, separando el desposorio. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, y yo os digo, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahí está la respuesta. Cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra adultera. Cualquiera que se separa de su esposo y se casa con otro adultera. Esa es la respuesta de la palabra del Señor. Duele, es pesada, es dura, pero es palabra del Señor. Este es el versículo por el cual muchos justifican la separación y el volverse a casar, porque hay un paréntesis: a no ser por causa de inmoralidad sexual. Pero este versículo no tiene que ver nada con infidelidad matrimonial. Esta parte, a no ser por causa de inmoralidad sexual, no tiene que ver nada con infidelidad matrimonial. Por lo que ya está escrito:
Cualquiera que se separa de su esposa y se casa con otra adúltera. Ya está claro esa parte. Ahí lo que tiene que ver, ya lo dije antes, es con el desposorio. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Muchos enseñan según este versículo que Jesús estaba permitiendo la separación y el volverse a casar estando todos dos vivos. ¿Realmente hay una excepción para la separación y nuevo casamiento? Hay una pregunta. ¿Hay una excepción para la separación y nuevo matrimonio? Si hay alguna parte de donde echarle mano en la palabra del Señor para separarme de este hombre, de esta mujer y luego volverme a casar, ¿hay algún lugar donde la palabra del Señor me aprueba este acto? Gloria al nombre de Cristo. La respuesta es no. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Gloria al nombre de Cristo. Esta introducción, a no ser por causa de prostitución o de inmoralidad sexual, no se está refiriendo a casados, sino a solteros. No hay ninguna excepción para yo separarme y volverme a casar estando mi primera compañera viva. Este paréntesis de Jesús en Mateo 19:9 se refiere a desposorios, a solteros, no a casados. Se emplea la palabra porneia, pero la primera parte dice: cualquiera que se separa de su compañera y se casa con otra, moicheia. Ahí está la primera parte, moicheia, adultera, adulterio. Y el entre paréntesis, el entre comillas, hablemoslo de esa manera: a no ser por causa de inmoralidad. Ahí hace una excepción para los solteros. Esto no tiene que ver nada. Porneia con moicheia. Porneia es prostitución sexual. Moicheia, infidelidad matrimonial, adulterio. Si se estuviera refiriendo a casados sería moicheia, y ya moicheia lo mencionó al principio. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, moicheia. Viene el caso de Jesús y María, ya lo vimos. No hay que hacer más redundancias.
Los judíos sí conocían la historia del embarazo de María, porque María estaba desposada con José. Pero mientras estaba de noviazgo, María resultó en embarazo. Por lo tanto, José creyó que ella había caído en fornella, y los judíos siguieron creyendo de que el nacimiento virginal de Jesús, porque fue virginal, fue un nacimiento por obra del Espíritu Santo, fue un embarazo por obra del Espíritu Santo, ellos seguían creyendo de que María había quedado en embarazo, en prostitución inmoral. Muchos casados dicen que aquí hay una excepción para separarse y un nuevo casamiento. En esa parte intermedia del versículo 9 de Mateo 19. Muchos casados dicen que aquí hay una excepción para separarse y un nuevo casamiento. Voy a tratar de darle la razón, que se separen, listo. Pero aquí no dice nunca que se vuelvan a casar. No lo ordena, no lo establece el maestro, porque iría en contradicción al principio de la palabra. Sepárense, listo. Porque más adelante vamos a ver, sepárense, pero quédense sin casarse. Y si no, perdónense y reconcíliense. La única excepción para seguir en el matrimonio es perdónense y reconcíliense. Y si no, sepárense y quédense sin casarse. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Entonces viene una pregunta, ¿hay una excepción para esto? Que yo me puedo separar de mi compañera y luego ir corriendo a casarme con otra. A muchos se les enseña que Jesús estaba avalando esto. Alabado sea el nombre del Señor. Es realmente que aquí está haciendo una excepción para separarme y volverme a casar con quien quiera, sea ella y sea yo. Ella se puede separar de mí y volver a casarse con otro, y yo separarme de ella y volverme a casar con otra. Lo primero que vemos aquí es que cualquiera que se separe y se casa con otra o con otro, adultera. Aquí no está avalando separarme y irme a casar con otra. Está diciendo que el que se separa y se casa con otro está diciendo claramente que adultera. El que se separó y se casó con otro, la que se separó y se casó con otro, el que se separó y se casó con otra, está cometiendo adulterio. Eso es lo que está diciendo aquí. No tergiversemos la palabra, si nos duela. Tengamos temor de Dios reverente y respetemos la institución divina que es el matrimonio. Quiero dejarlo aquí para meterme más de lleno, en más profundidad,
en la separación y volvernos a casar. Que Dios tenga misericordia de todas las almas. Que Dios bendiga las almas. Y el que se haya recasado, no se separe. Pídale perdón a Dios. Que Dios te perdona. Porque el único pecado que no puede ser perdonado en esta tierra nunca es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pídale perdón a Dios. Ya te recasaste. Está viviendo una nueva relación. No se separe. Pero pídele perdón a Dios de corazón por el acto que cometiste. Porque eso te va a traer, eso sí, consecuencias inevitables. Porque disolvió, quebrantó un mandamiento divino. El mandamiento, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No se separe de esa nueva relación. Ya estás en adulterio. Ya caíste en adulterio. Pídale perdón a Dios y continúa adelante y espere las consecuencias que te vendrán. ¿Cuáles? Dios sabe. Que Dios te bendiga, pueblo. Y hasta una próxima oportunidad. Si Cristo no ha venido por la iglesia, que ojalá sí sea. Usted es soltero, analice bien si piensas casarte, porque lo mejor es quedarte soltero. Pídale a Dios dominio propio, poder para vencer su carne, que más adelante tener que disolver ese matrimonio y meterte en la grande con Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias